incluso cuando tienes todo lo que deseabas, sigues sintiendo ese vacío que no se apaga, ese cansancio que no es físico, sino existencial, ese impulso de abrir otra página, comprar algo más, llenar el carrito, aunque ni siquiera necesites nada. El mundo moderno no te encadena con grilletes. Lo hace con notificaciones, descuentos, deseos programados. Te vende libertad, mientras te enseña a obedecer. Vivimos en una era en la que la esclavitud ya no necesita látigos. Solo necesita publicidad personalizada. Cada oferta limitada es una orden disfrazada de elección. Cada nueva colección es una cadena brillante que se ajusta al cuello con tu propio consentimiento. El consumismo no solo ha perfeccionado la manipulación, la ha vuelto deseable. Te convence de que eres libre porque eliges, cuando en realidad eliges exactamente lo que ellos te hicieron desear. Esta no es una historia sobre economía, es una historia sobre control psicológico, sobre cómo la maquinaria del capitalismo aprendió a dominar la mente humana sin que lo notes, y cómo tú, sin darte cuenta, has estado adorando tu propia prisión, porque el nuevo amo no te golpea, te seduce, te susurra que la felicidad está en el siguiente objeto, la siguiente experiencia, la siguiente mejora. Te hace creer que eres el protagonista de tu vida, mientras decide, paso a paso, quién eres y cuánto vales. Y lo más oscuro de todo, que tú mismo financias tu sumisión. El sistema no necesita quitarte nada, solo necesita convencerte de que no eres suficiente. Esa es la nueva esclavitud. Voluntaria, elegante, digital. Una cárcel con wifi y envíos en 24 horas. El consumismo moderno no nació de la nada. Fue diseñado, moldeado por mentes que entendieron una verdad perturbadora. Si logras controlar lo que una persona desea, no necesitas cadenas para mantenerla obediente. Solo necesitas dopamina. Cada anuncio, cada tendencia, cada actualización de producto es una pequeña dosis de placer que refuerza un comportamiento. Es el experimento de Pavlov, pero ahora el perro tiene tarjeta de crédito y cree que su decisión es libre. Vivimos en una sociedad donde la identidad ya no se construye desde lo que eres, sino desde lo que posees. Y si no posees, te endeudas. Porque el sistema no quiere ciudadanos conscientes, quiere consumidores perpetuos. Este video no busca demonizar el dinero ni el progreso. Busca revelar lo que se oculta detrás del brillo de la modernidad. Cómo nos han entrenado para confundir placer con propósito, comodidad con libertad y consumo con existencia. Aquí entenderás por qué las grandes corporaciones no te venden productos, sino versiones de ti mismo. Por qué el sistema necesita que tengas miedo al silencio. Y por qué el placer inmediato se ha convertido en el arma más eficaz para mantenerte dócil. Prometo que cuando termines este video, no volverás a mirar una tienda, un anuncio o incluso tu propio impulso de comprar de la misma manera. Te mostraré cómo el consumismo se infiltró en tu mente, cómo se apoderó de tu lenguaje, de tus emociones, y cómo, si no despiertas, terminarás trabajando toda tu vida para sostener una ilusión diseñada para mantenerte distraído. Porque la verdad más aterradora no es que el sistema te explota, sino que tú lo disfrutas. Vivimos en un mundo donde falsamente llamamos libertad a lo que es simplemente obediencia ornamentada. El consumismo moderno es la forma actual de esclavitud más perfecta que ha existido. No es una cadena hecha de hierro, es silicio, código y dopamina. Necesitó décadas para perfeccionarse, para hacer que tú, sí, pensante, consciente, entregues la voluntad con una sonrisa. Los amos ya no necesitan látigos, solo pantallas. Te la han vendido como progreso, como confort, como poder de elegir. Pero la psicología que lo estructura comprendió algo que Jung, Freud, Huxley y todos los maestros de las mentes advirtieron. El ser humano obedece a la imagen que satisface, sin importar que la esclavitud se oculte en el placer. No vivimos para existir, vivimos para estimularnos. Cada pulsación del celular, cada nuevo par de calcetines,
Cada nueva canción en Spotify es una orden. Consume, siente corto y vuelve a comer. El consumo es el falso Dios moderno que confiere valor al individuo. Si le pagas, te otorga sentido. Si no, te aniquila. Somos la sociedad del me falta algo, del no estoy completo, del necesito más. Cada deficiencia psicológica se convierte en una oportunidad comercial. El mecanismo es impecable. Despiertan la inseguridad, te ofrecen la píldora, consumes, te alivias, te vacías y vuelves a consumir. No existen hoy cadenas físicas porque ya existen mentales. Los muros de la cárcel son ahora emocionales, y tú mismo los decoras con luces LED y promociones del Viernes Negro. No quieren tu conciencia, quieren que mates el placer, pero ese placer está tan brevemente diseñado que siempre quieres otro, nada más adictivo que lo efímero. El consumismo no se conforma con que satisfagas, desea que te destruyas consintiendo. Tu hambre emocional es suficiente sustento, y cuando ya creen que te has liberado, entonces la nueva trampa aparece, la trampa espiritual. La búsqueda de autenticidad consumible, los cursos, los retreats, los productos para el alma. Incluso el deseo de ser libre también tiene precio. Las grandes mentes del control comunicacional entendieron esto. Si controlas el placer, controlas el tiempo. Y la atención es la nueva moneda de la esclavitud. El consumismo no quiere que mueras, quiere que compres lentamente mientras te crees vivo. Este guión no es una acusación, es un recordatorio crudo. Tu propia mente se ha convertido en el algoritmo de una sociedad hambrienta de estímulos. Eres una criatura que confunde felicidad con vibración y propósito con poseer. Los amos de tu placer no están en sótanos ocultos, sino en las aplicaciones que se deslizan bajo el tacto de tu dedo desnudo. Cada vez que miras una oferta, te hacen sentir importante, sobre todo porque ahora desear no tiene síntomas de culpa, sino de autoestima. El consumismo diseñó el truco más brillante: convencerte de que tu propia cadena es el accesorio que te define. ¿Entiendes la elegancia? Ya no hay resistencia, solo autoornamento. Ya no hay rebeldía, solo actualización. ¿Quieres liberarte? Primero, debes atreverte a ver que el placer que te domina es el mismo que ata tus ideales. Los amos modernos no quieren que mueras, porque un muerto no compra. Quieren tu mediocridad constante, tu intensidad diluida. Te piden que sonrías mientras te ofrecen la última versión de tu prisión. Y vuelves, pues el placer inmediato es más poderoso que la conciencia. ¿Crees que se llama economía del deseo? No. Se llama control psicológico enmascarado de felicidad. Tu esclavitud está diseñada para sentirse bien. Y si no lo crees, observa cuánto tiempo pasas sin tiempo, sin mirarte a ti mismo. Porque ahí se descubre el silencio, y el silencio siempre devela el vacío que le temes. La libertad no es no tener cadenas, es recordar cómo se vivía antes de ser entrenado para desearlo todo. Y lo horrible es que hay millones que llaman a la nueva esclavitud, comodidad, progreso, éxito. El consumismo moderno es la perversión perfecta del autoengaño. ¿Quieres despertar? Primero debes atreverte a decirte: me encantan mis propias cadenas, porque brillan pero no me pertenecen. Es a partir de la hiperconciencia donde empieza la verdadera revolución. Tú lo sabes. No necesitas que nadie te lo diga. Lo sientes cuando despiertas y lo primero que haces es buscar una pantalla. No miras al techo, no respiras profundo, no observas la luz del día. Buscas el brillo artificial, la pequeña dosis de dopamina que justifica tu existencia. Ese impulso sutil, casi automático, no es inocente. Es el síntoma más claro de una mente entrenada para consumir antes de pensar. ¿Y sabes lo peor? Que crees que eliges hacerlo, pero no eliges. Reaccionas. Es la respuesta condicionada de una mente moldeada para asociar placer con distracción. ¿Lo has sentido? Esa ansiedad invisible cuando se cae el internet, ese vacío que se abre cuando no hay mensajes, esa incomodidad que no puedes nombrar cuando estás solo contigo mismo.
Ahí está la evidencia de la esclavitud moderna. Ya no necesitas un amo visible, porque el amo está dentro, camuflado bajo el disfraz de tus propios deseos. ¿Recuerdas cuando el placer era simple? Cuando reír no necesitaba una cámara, cuando una conversación bastaba para sentirte vivo. Hoy, todo tiene que ser registrado, compartido, validado. Cada placer que vives ya no es tuyo, es público, comerciable, cuantificable. Lo que antes era experiencia ahora es contenido, y lo que era emoción ahora es estrategia. No se trata solo de cosas, se trata de identidad. El sistema te ha convencido de que eres lo que compras, lo que muestras, lo que puedes pagar. Que tu valor se mide en la acumulación de símbolos, no en la profundidad de tu silencio. Esa es la nueva forma de control psicológico. Hacerte sentir insuficiente, pero disfrazar esa insuficiencia de aspiración. Te dicen, sé tú mismo, pero te venden la versión de ti que más se ajusta al algoritmo. Te hacen creer que la autenticidad es personalizar un producto. Lo llaman libertad, pero es obediencia con diseño premium. Y tú, sin notarlo, trabajas para mantener tu prisión en funcionamiento. Trabajas horas, sacrificas tu salud, te llenas de deudas para pagar una comodidad que nunca disfrutas, porque cuando la tienes, ya estás deseando otra. El placer se convierte en un espejismo perpetuo, siempre ahí, siempre prometido, nunca suficiente. Aldous Huxley lo advirtió. Los hombres han renunciado a su libertad por la comodidad, por el entretenimiento, por la seguridad. Y aquí estamos, una civilización entera anestesiada por la ilusión del confort. No necesitamos látigos porque nos han dado pantallas. No necesitamos censura porque preferimos el ruido a la reflexión. El consumismo moderno no te destruye con violencia, te disuelve con suavidad. Como una droga invisible que no mata pero te adormece. Cada notificación es una dosis. Cada compra es un alivio temporal. Cada distracción un pequeño suicidio de la atención. Y tú lo sientes, lo sabes, lo ves cada vez que te dices, solo un poco más, y te quedas atrapado otra hora, otro día, otro año. Tu mente no busca placer, busca escape, porque la incomodidad del silencio revela lo que más temes, el vacío. Y en ese vacío habita la verdad, que no necesitas tanto que podrías ser libre si dejaras de huir. Pero la libertad, en este mundo, es el producto que menos vende. El punto de inflexión llega cuando te atreves a mirar sin filtros, cuando, por un instante, detienes el ruido y observas el teatro del que formas parte. Todo lo que crees necesitar fue cuidadosamente diseñado para mantenerte dócil. La modernidad te vendió una promesa: placer sin consecuencias, libertad sin esfuerzo, éxito sin propósito. Pero nada de eso era real. Era una trampa invisible, tan perfectamente construida que incluso el deseo de escapar forma parte del sistema. Lo irónico es que nadie te obligó a entrar. Caminaste hacia la jaula con los ojos abiertos, seducido por luces, por promesas, por un pequeño «mereces esto». Es la frase más peligrosa de la era moderna. Te lo mereces. Porque detrás de esas palabras se esconde la idea de que el placer es recompensa, no adicción, de que el consumo es identidad, no fuga. Huxley entendió antes que nadie que el futuro no sería una dictadura de castigos, sino de placeres. Dijo, el hombre aprenderá a amar su servidumbre, y eso es exactamente lo que ha sucedido. El nuevo amo no te prohíbe, te ofrece. No te impone cadenas, te da opciones infinitas. Y en ese exceso de elección, pierdes el poder de decidir. La disciplina se vuelve un acto de rebelión. En un mundo donde todos buscan gratificación instantánea, postergar el placer es la forma más radical de libertad, porque el placer es el arma más efectiva de control. Te hace dócil, te mantiene esperando la próxima recompensa. Pero cuando eliges el silencio en lugar del ruido, el esfuerzo en lugar del confort, la claridad en lugar del estímulo, el sistema se debilita. Piensa en esto. Cada vez que eliges no mirar una pantalla, cada vez que postergas una compra innecesaria, cada vez que decides leer, meditar,
o simplemente permanecer contigo mismo, estás atacando el núcleo de la maquinaria. La industria del deseo no sabe qué hacer con quien no quiere nada. El valor no está en consumir menos, sino en entender por qué consumes. No se trata de rechazar el placer, sino de poseerlo, de volver a tener dominio sobre tus impulsos. Cuando el placer deja de controlarte, deja de ser un amo y se convierte en herramienta. Huxley creía que el peligro real no era la represión, sino la distracción. Que el hombre del futuro, tú, yo, todos, no sería esclavo de un tirano visible, sino de un placer que le haría olvidar su esclavitud. Y lo cierto es que tenía razón. Pero aquí está la grieta, el punto de fuga, la conciencia. En el momento en que reconoces el patrón, ya no eres completamente prisionero. En el instante en que observas tus deseos sin obedecerlos, ya no eres esclavo. Esa es la puerta. No se abre con fuerza, se abre con comprensión. Y comprender esto no es solo un acto intelectual, es una revolución interior, porque mientras sigas creyendo que el placer es libertad, seguirás siendo un prisionero agradecido. Pero cuando entiendes que la verdadera libertad consiste en elegir lo que duele si te transforma, lo que incomoda si te despierta, entonces comienzas a caminar hacia algo que el sistema no puede venderte, tu poder. Y aquí es donde empieza el verdadero valor. No en renunciar al mundo, sino en dominarlo desde dentro. No en escapar del placer, sino en mirar cómo te domina y, aún así, no ceder. Ese es el comienzo del despertar. El consumismo moderno no comenzó con una conspiración, comenzó con un deseo, el de sentirnos suficientes. Pero ese deseo fue aprovechado, moldeado y amplificado hasta convertirse en la fuerza que gobierna cada rincón de la vida humana. Nos vendieron la idea de que la abundancia es sinónimo de plenitud, cuando en realidad es el disfraz más elegante de la dependencia. Vivimos en una economía del vacío. Cada objeto, cada experiencia, cada producto está diseñado no para satisfacerte, sino para recordarte que siempre falta algo. La publicidad moderna no te vende cosas, te vende versiones incompletas de ti mismo. Te dice que eres casi feliz, casi exitoso, casi deseable, y que la próxima compra, el próximo clic, la próxima actualización, completará el rompecabezas. Pero nunca lo hace, porque si alguna vez te sintieras completo, el sistema colapsaría. Mira a tu alrededor. No existen reyes ni esclavos, solo consumidores y productos. Todo tiene un precio, incluso tú, tus emociones, tu atención, tus minutos de vida. Cada vez que abres una aplicación, cada vez que te detienes frente a una pantalla, una maquinaria invisible mide cuánto de ti puede ser convertido en datos, en dinero, en influencia. El control no está en las cadenas, está en los algoritmos. Y lo más perturbador es que ni siquiera sientes que estás siendo controlado. Aldous Huxley lo predijo con precisión escalofriante. Habrá en última instancia una dictadura sin lágrimas, una tiranía sin dolor. Y eso es exactamente lo que vivimos. No necesitamos látigos ni censura, solo dopamina. Nos alimentan con pequeñas dosis de placer digital y nos mantienen tranquilos, como animales satisfechos dentro de un zoológico de pantallas. El consumo se ha convertido en una religión silenciosa. Sus templos son los centros comerciales, sus altares las redes sociales, sus sacrificios tu atención. Y lo más inquietante, nadie te obliga a participar. Lo haces con entusiasmo, creyendo que eliges libremente. Esa es la perfección de la esclavitud moderna. Una prisión construida con tus propios deseos. Pero el consumo no se limita a lo material. También consumimos información, validación, afecto. Nos volvemos adictos a la sensación de ser vistos, de ser reconocidos, aunque sea por desconocidos. Lo llamamos conexión, pero en realidad es dependencia emocional digital. Cada me gusta es una microdosis de aprobación que calma la ansiedad existencial por unos segundos. Luego, vuelve el vacío. Y así comienza el ciclo.
Lo más oscuro es que el sistema no necesita destruir tu alma, solo necesita mantenerla ocupada. Saturarte con pequeñas distracciones para que nunca mires adentro. Porque si lo hicieras, si te atrevieras a enfrentar el silencio, descubrirías algo que el sistema teme, que tu valor no depende de lo que posees, ni de cómo te perciben, sino de tu capacidad de no necesitar. Aquí es donde entra la psicología del control. El poder del sistema radica en manipular tus impulsos más primarios, placer y miedo. Te mantiene atrapado entre la necesidad de estímulo y el terror al aburrimiento. Pero el aburrimiento no es el enemigo, es la puerta a la conciencia. En el vacío, en el silencio, en la pausa, es donde el yo real emerge. Por eso el sistema lo teme. Por eso te ofrece ruido constante. Los antiguos esclavos sabían que eran esclavos. Tú no. Y eso es lo que hace esta época tan peligrosa. Esa es la nueva forma de libertad. Controlar tus deseos en lugar de ser controlado por ellos. Huxley no buscaba destruir la civilización, buscaba despertar su conciencia. Su mensaje era claro. El precio de la libertad es la atención. Si no controlas tu atención, alguien más lo hará por ti. Si no decides en qué enfocar tu energía, el sistema decidirá por ti. Y ese es el núcleo de este mensaje. No se trata de vivir sin placer, sino de rescatar el control sobre él, porque cuando eliges conscientemente qué te da placer y no permites que te lo impongan, ya no eres parte del juego, te conviertes en el jugador. Cada decisión, cada impulso dominado, cada deseo observado sin obediencia, es un acto de resistencia, porque en un mundo donde todos se venden, mantener tu mente libre es el acto más revolucionario posible. Huxley entendió que el enemigo final no era el dolor, sino la comodidad. Y tú, hoy, estás viviendo su profecía. Pero también puedes romperla. Hay un momento en que la máscara del sistema se rompe y lo ves por lo que realmente es. No una estructura económica, sino una maquinaria psicológica diseñada para mantenerte dócil, adicto y distraído. No te roba el tiempo de manera evidente. No entra en tu casa con violencia. Te seduce con promesas de placer, de comodidad, de validación. Y mientras tú sonríes creyendo que estás eligiendo, el sistema te absorbe lentamente. Ese instante de revelación no llega con un grito, sino con un silencio. Lo sientes cuando despiertas un día y sin razón aparente, te invade un vacío. Tienes todo lo que alguna vez dijiste que querías. Un teléfono brillante, ropa nueva, entretenimiento constante, reconocimiento social. Y sin embargo, no sientes nada. Esa es la grieta en la simulación. El momento en que descubres que has sido alimentado con placer, pero privado de propósito. Aldous Huxley lo entendió antes que todos. En un mundo feliz, los hombres no eran esclavos por el dolor, sino por la euforia constante. Vivían anestesiados, drogados por una felicidad manufacturada, incapaces de distinguir entre libertad y entretenimiento. Y ahora, tú vives exactamente eso. El soma ya no es una pastilla, son las notificaciones, las compras impulsivas, los reels infinitos que te prometen algo que nunca llega. Huxley no temía la tiranía física, temía la sumisión psicológica. El día en que el ser humano aprendiera a amar sus propias cadenas. Y ese día ya llegó. Lo más perturbador es que el sistema no necesita ocultarse. Puede mostrarse abiertamente porque ha logrado lo impensable. Convertir la esclavitud en deseo. Te da la ilusión de libertad para que jamás intentes escapar.
para que huirías de algo que te hace sentir bien. Pero el placer, cuando se convierte en refugio, también se convierte en prisión. La pregunta es, ¿cuánto placer puedes soportar antes de perderte? El placer sin conciencia corrompe. Es el arma más elegante del poder. El truco no está en prohibirte nada, sino en ofrecerte todo, en darte acceso ilimitado a lo que deseas, hasta que tu deseo se desgaste, hasta que ya no sepas quién eras antes de necesitar tanto. El placer constante mata la profundidad, porque la mente que busca estímulo sin descanso pierde la capacidad de contemplar, y sin contemplación no hay autoconocimiento, y sin autoconocimiento no hay libertad. La verdadera esclavitud moderna no se ve desde afuera, es interior. Es el cerebro dopaminérgico que busca recompensas inmediatas, que confunde placer con paz, estímulo con sentido. Es el yo dividido entre lo que sabe que debe hacer y lo que no puede dejar de hacer. Y aquí está la paradoja más cruel. El sistema te ofrece todo para evitar que te encuentres contigo mismo. Porque el encuentro contigo mismo es el final del juego. El despertar no es épico. No hay una gran revelación ni una batalla final. Hay un silencio, una comprensión profunda y brutal. He sido domesticado por mis propios deseos. Pero justo ahí, en esa herida, comienza la libertad, porque cuando ves el mecanismo, deja de tener poder sobre ti. Cuando reconoces que el placer te ha estado manipulando, puedes usarlo a tu favor. Puedes domesticarlo. Transformar la dopamina en disciplina, la gratificación en propósito, el impulso en herramienta. Y aquí llega la catarsis, cuando por fin entiendes que no hay libertad fuera del autocontrol, que dominarte a ti mismo es la única forma de ser invencible en una sociedad que vive drogada de placer. Huxley nos advirtió, el futuro no estaría lleno de cárceles, sino de distracciones, de placeres tan inmediatos, tan accesibles, que el hombre perdería la voluntad de cuestionar. Pero también dejó implícita una salida. La conciencia. La conciencia es el antídoto. La observación silenciosa de tus propios impulsos, la decisión de no actuar según el deseo automático, el simple hecho de ver sin reaccionar. Porque cuando ves, eliges. Y cuando eliges, vuelves a ser humano. Este es el clímax de la transformación. Darte cuenta de que el enemigo no está afuera, está en tu propia mente. En la pequeña voz que dice, solo una vez más. En la necesidad de sentir algo para no sentir el vacío. Pero el vacío no es el enemigo. Es el origen. Es el espacio donde todo puede comenzar de nuevo. Y si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso. Porque mirar la oscuridad no es debilidad, es valentía. Solo quien se atreve a enfrentarse a la parte de sí mismo que busca placer sin control, puede construir una vida con propósito. Y si este mensaje te tocó, no lo ignores. Suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque si esto resonó en tu mente, es porque estás preparado para romper las cadenas del placer y caminar hacia la conciencia. Y ahora quiero que escuches con atención porque esto no es solo una reflexión, es una advertencia. El consumismo moderno no necesita látigos ni jaulas, solo necesita que sigas dormido, que sigas creyendo que te lo mereces, que sigas confundiendo comodidad con felicidad, dopamina con propósito, entretenimiento con libertad. Así se construye la esclavitud más perfecta, aquella en la que tú mismo sostienes las cadenas. ¿Sabes cuál es la estrategia más brillante del sistema? Hacerte pensar que eres libre, porque puedes elegir qué comprar, qué ver, qué seguir. Pero esas elecciones no son tuyas, son respuestas condicionadas. Tu cerebro ha sido reprogramado para buscar el siguiente golpe de placer.
el siguiente estímulo que mantenga el ciclo girando. Te han vendido la idea de que la vida es una experiencia que debe sentirse bien todo el tiempo, cuando en realidad, sentir dolor, aburrimiento, frustración, es lo que te hace humano. El placer constante no te eleva, te adormece, y mientras más lo persigues, más débil te vuelves. Aldous Huxley lo sabía. El hombre moderno sería esclavo no por miedo, sino por deseo. Sería domesticado con dulzura, corrompido por la comodidad. No necesitaría cadenas, porque se enamoraría de su propia servidumbre. Y si hoy te reconoces en esas palabras, no lo tomes como culpa, sino como señal de que has visto el velo, porque el despertar comienza cuando dejas de culpar al sistema y comienzas a observarte a ti mismo, cuando descubres que el verdadero campo de batalla no está en el mercado ni en las redes, sino en tu mente. El sistema no puede esclavizarte sin tu colaboración. No puede manipular tu dopamina si tú aprendes a dominarla. No puede venderte placer si tú aprendes a encontrar satisfacción en el silencio, en la incomodidad, en la espera. Esa es la paradoja final. La libertad está en el control, no en la indulgencia. No te pido que renuncies al mundo, te pido que lo veas con ojos nuevos, que observes cada impulso como lo que es, una sugerencia, no una orden, que aprendas a decir no, aunque el deseo grite sí. Porque ese instante de resistencia, ese segundo de autocontrol, es el verdadero acto revolucionario. La sociedad moderna no teme a los pobres, ni a los inconformes, ni a los rebeldes. Teme a los conscientes, a los que ven la ilusión y deciden no participar. Así que pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que no te dio placer inmediato, pero te dio poder a largo plazo? ¿Cuándo fue la última vez que soportaste la incomodidad sin buscar anestesia? Si no lo recuerdas, quizás ya estás dentro del experimento, pero aún hay salida. No necesitas escapar del mundo, necesitas escapar del condicionamiento. Apaga el ruido, mira dentro. Todo lo que el sistema teme está ahí. Tu atención, tu claridad, tu capacidad de elegir con conciencia. Porque cuando un ser humano recupera su mente, no hay publicidad, algoritmo ni gobierno capaz de volver a controlarlo. Y ahora, antes de que cierres este video, haz algo que pocos se atreven a hacer. Piensa. Solo eso. Siéntate contigo mismo, sin distracciones, y observa qué tan incómodo se vuelve el silencio. Ese malestar no es un enemigo. Es tu maestro. Es el eco de una mente que está despertando después de años de dopamina. Y si este mensaje te dolió, si algo dentro de ti se removió, significa que aún estás vivo. Significa que aún puedes reclamar tu libertad. No te distraigas. No vuelvas a dormirte. Recuerda esto. El placer sin conciencia es esclavitud, pero la conciencia sin placer es poder. Y en ese equilibrio, entre sentir y dominar, entre disfrutar y controlar, está la verdadera libertad que el sistema nunca podrá venderte. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de consumir algo para sentirte bien, detente y pregúntate, ¿soy yo quien lo desea? ¿O es el sistema que desea a través de mí? Tu respuesta determinará si sigues siendo parte de la masa o si empiezas a convertirte en lo que el sistema más teme, un individuo despierto. Y si estás listo para seguir viendo lo que nadie se atreve a mirar, quédate aquí. Porque lo que viene no será cómodo, será real.